El Kilo Producciones. El Club de los Mentirosos, un podcast no tan serio de análisis y discusión política, nacido en medio de un gobierno de emergencia, con Rodrigo Canales, Camila Troncoso y Camilo Araneda. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que se te ocurra escuchar este podcast. Aquí les habla Rodrigo Canales, humilde presentador de este Club de los Mentirosos. Yo trato aquí de ordenar la discusión que tenemos semanalmente con nuestros sagaces y sobreinformados expertos panelistas, la maravillosa Camila Troncoso, abogada, doctora en género, experta en derechos humanos, y el hombre capaz de ver a través de las nubes y el humo, Camilo Araneda, sociólogo y experto en comprensión de las tuberías del poder, las cloacas a veces. Bueno, ¿cómo están? Prueba de sonido, ¿qué tal Camila? ¿Qué tal profesor Araneda? Hola Rodrigo, hola Camilo, ¿cómo están? Profesor, te perdemos. Diga hola, ¿Escuchan? hola. Ay, sí, Hola. qué alegría, qué alegría. Bueno, en los mandos técnicos tenemos a los expertos de El Kilo Producciones que hacen posible que este programa vea la luz. Bueno, este es apenas nuestro segundo episodio, así que repetimos que somos un podcast independiente, que no tenemos empresarios o partidos políticos detrás nuestro, es decir, lo hacemos a pulso, por amor al arte o por amor a Chile o por amor a la política, en fin, no sé, lo hacemos por amor, supongo. Recordamos también que miramos el mundo desde la vereda de la izquierda, somos lo que la actual vocera llamaba en su panfleto, llamaba zurdos, agregando algún epíteto gratuito, como sea. Aquí intentamos hacer un análisis de la semana política en nuestro país largo y angosto, tratando de centrarnos en un aspecto particular que hayamos decidido analizar. Y ya, bueno, con casi 2 semanitas andando en el país de la emergencia imaginaria y el gobierno de las supercorbatas, queremos ver quién le hace el contrapeso. O sea, a Kast y su equipo, en otras palabras, ¿dónde está la oposición? Me he acordado mucho de dónde está el piloto que entraba cada vez a la cabina y decía, oh, mala semana para dejar de fumar, mala semana para dejar el trago, en fin. Y yo encuentro que así está la oposición, ¿no? Como, bueno, en fin. Antes de comenzar y darles la palabra, es súper bueno recordar que el nombre de este podcast es un plagio. El Club de los Mentirosos es una muy divertida novela de Mari Carr con K, igual que Cast, aunque no es como Cast, y se las recomendamos siempre. Su novela nos inspira y por eso la citamos en el inicio de nuestro Club de los Mentirosos. Y esta es la cita que escucharemos ahora. Epícteto tiene una frase memorable acerca de la división entre cuerpo y alma. Eres una pequeña alma que sustenta un cadáver. Esta cita, qué linda, ¿no? Está en la página 249 del libro, por si algún día deciden leerlo. La elegí porque yo la verdad es que no veo ni alma ni cuerpo en la oposición, pero todo está pasado a cadáver, ¿o no? ¿Ah? ¿Exagero un poco o no? No lo sé. Quizás, antes de empezar, podríamos dar un poco de contexto y escuchar a algunos de los representantes de la oposición que han estado dando la cara, lo que ya es algo. Por ejemplo, el senador Juan Luis Castro, el senador socialista, que es un senador que uno nunca sabe qué es lo que va a votar, pero digamos que así son nuestros socialistas a veces. Y sobre el estado de la oposición, Castro dijo esto. Siguiendo la línea médica, la oposición fue derrotada hace 3 meses. Sí. Fuertemente derrotada en un sentido muy profundo. Y está en una fase de convalescencia lenta y progresiva. ¿Cuándo la oposición llegue a estar de alta? No lo sé. Ojalá sea más temprano que tarde. Ese es mi deseo. Pero estamos en esa fase Pero ¿qué de convalescencia. Pero ya que está haciendo esas metáforas, ¿qué medicamentos están aplicándole? Antibióticos, no solamente analgésicos, ni nada, sino que la primera fase fue de morfina, déjeme decirle. Por ahí, por diciembre, era morfina a la avena. Ahora ya estamos en una etapa ya de poder respirar y poder empezar a hablar
Y eso es lo que se está viendo de a poquito, porque no es así. Y eso aquí mis colegas en el panel todos sabemos, los gobiernos van, vienen, signos de derecha, izquierda, y se viven estos procesos, pero también se salen estos procesos. Así que qué bueno que no hay elección en 2 años. Ay, bueno, ahí está la profundísima reflexión de Juan Luis Castro, médico. Eh, no sé, esto lo dijo en el primer café de cooperativa, ya lo reconocieron por la musiquita. Dijo eso y otras cosas más que no nos atrevimos a citar. No sé, Camila, ¿cómo lo ves tú mm, eh, ¿cómo decirlo? Este paralelo médico que nos ofrece Castro. Mira, en primer lugar, bueno, creo que es divertido un poco el paralelo médico de los antibióticos, ¿qué antibiótico sería? Bueno, pero creo que la oposición todavía, o sea, las oposiciones igual, porque yo creo que también hablar de quizás una oposición también es muy difícil cuando hay múltiples oposiciones, en el fondo desde más izquierda, más centroizquierda, PDG, que nadie sabe qué es, o qué va a hacer, o qué rol va a jugar, o también más desde la derecha. Entonces yo creo que allí también múltiples oposiciones. Creo que también el diagnóstico está siendo muy pesimista y muy fatalista porque también el choque fue muy duro. O sea, como creo que es difícil articularse en torno a eso, pero yo creo que, bueno, comparto algo de lo que dijo el senador, que es que no hay elecciones pronto. Y yo creo que eso igual es o sea, permite en el fondo y un tiempo, un lapso de posible articulación. Pero creo que está siendo difícil porque además perdiste las presidencias, o sea, perdiste presidencia del Senado, de la Cámara de Diputados y Diputadas, perdiste las presidencias de las comisiones. Entonces, creo que el choque también está siendo bastante fuerte. Pero, por otro lado, creo que hay una esperanza y un indicio de articulación también, y principalmente a través de los centros de pensamiento, que pueden conformar una especie de izquierda y centroizquierda. Y creo que eso también va a tener un rol fundamental, sobre todo para responder ahora, por ejemplo, a todas las políticas económicas de choque que quiere tener. Entonces, yo, en mi optimismo crónico, siempre creo que estamos hay una crisis, pero que es una oportunidad de articulación. Camilo, que estás con una señal muy débil, no sé si más débil que las señales que da la oposición, pero ¿tú coincides con este optimismo crónico de Camila? Recuerda desmutearte antes de, por favor. Yo creo que esto es prueba de un posible muy buen complemento que hacemos con Camila, porque yo soy más bien la antítesis. Yo siempre digo que la llave del éxito son las bajas expectativas. Por lo tanto, desde esa vereda, expectativa no tengo ninguna. Si me sorprende, yo feliz celebraré y me pondré alegre, digamos, pero por el momento yo, por supuesto, como coincido con Camila, aquí hay muchas cuestiones que son muy evidentes, y que uno tiene que volver a repetir porque son elementos de contexto, pero evidentemente no hay una oposición, son varias oposiciones. Así como yo creo que tampoco hubo un solo oficialismo con el gobierno saliente. Por lo tanto, o sea, la metáfora médica de Castro, esto de la convalescencia, presume que en algún momento existió algo de buena salud, digamos, y que en algún momento se enfermó, digamos, imagino que el cáncer de haber perdido por casi 20 puntos la segunda vuelta de diciembre, se manifestó ahí y no antes. Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que si uno quisiese seguir con la lógica o las metáforas médicas, yo creo que más que convalecientes, las oposiciones están en una especie de incubadora neonatal con pronóstico reservado, digamos, si me permiten la crueldad de la metáfora, de la analogía. Y claro, yo no sería, si bien no soy una persona muy optimista, tampoco sería tan lapidario decir que esto huele a cadáver. Sin duda huele a hospital, pero no necesariamente al área refrigerada, digamos. Yo, claro, coincido que la oposición o las oposiciones se están reconfigurando. Está bien, no existía nada como un corpus previo. Muchos partidos, muchas tensiones, presidentes que se restaban de los comités políticos ampliados durante el gobierno del presidente Boric.
Ahora hubo un intento de convocar a los presidentes de los partidos del arco de la oposición. Entiendo que yo he estado, me tomé unos días, así que estaba un poco desconectado, pero entiendo que no llegaron todos, llegaron solo 4. Por lo tanto, siento que con esta nueva configuración de representantes electos, es decir, de nuevos diputados, nuevos senadores, la oposición va a pasar por yo creo, una fase natural, si se quiere, de reacomodo y de articulación. Veamos qué tanta profundidad alcanza eso. Y no solo es una articulación de los viejos bloques al interior del arco de los partidos de la oposición, es decir, PS, PPD, radicales, quizás DC, FA, Frente Amplio, PC, y bueno, el carácter reservado del PDG. Porque como decía Camila en esto, el PDG es una caja de sorpresa. Yo creo que la mejor manera de leer al PDG, y en esto hay que reconocérselo, muy probablemente es la opinión de Franco Parisi. Y es probablemente el único partido que uno tiene, que uno puede presumir va a tener más posibilidad de ordenar a sus parlamentarios. La diáspora de partidos en la Cámara no solo tienen problemas que son muchos, sino que además no son capaces de ordenar a sus bancadas. Y en una Cámara de Diputados tan fragmentada y con un equilibrio tan precario, un descuadre significa que gana el oficialismo, por poner el término muy esquemático. Y en eso y por aquí me voy a quedar, solo una cuestión muy ejemplar o icónica de lo sui generis que está haciendo, por lo menos en la Cámara, y con el senador de discusión, es esta performance del diputado Olivares del PDG, que ya lleva varias, ¿no? Pero ahora la última fue hacer una especie de cosplay de Pinochet, con su clásica capa, no sé cómo se llama eso realmente en términos de vestimenta, pero evidentemente un guiño provocador. Yo no sé a quién le está hablando, no sé quiénes son sus electores. Él es diputado del Partido de la Gente, y eso te da cuenta de que al final, claro, fue electo por el Partido de la Gente como esta nube antipolítico, etcétera, pero hace a una semana de haber sido ungido, digamos, no sé, 2 semanas, con un cosplay de Pinochet. ¿Sí? No sabemos qué nos depara el futuro. Oye, yo afortunadamente me perdí esa representación, pero el diputado Olivares, yo más que no saber a quién le está hablando, yo no sé de qué está fumando, porque realmente es que hacer eso pero o sea, ni siquiera quiero como calificarlo como una debilidad mental, porque creo que los agentes con problemas cognitivos requieren mucho más respeto de lo que hace el diputado Olivares, el honorable diputado Olivares. Sí, los dos hablaron del PDG como... y yo me pregunto, ¿el PDG es oposición o incluso antes que eso? ¿Qué es el PDG? ¿Dónde está? Ahí está la Queen, como le llaman, Pamela Giles, que si yo creo que no salió elegida es porque mucha gente le tiene sangre en el ojo, porque es muy pesada nomás, es muy pesada, es una persona súper insoportable. Yo no sé, la gente que la vota es como, oh, qué bien que esté, porque ella va a decir las cosas como son. No tengo idea, sucede como un problema como sociológico, no lo sé. Pero al mismo tiempo está este diputado Olivares o el doctor File, el señor Contreras, que acaba de poner unos proyectos de ley que según él ha estudiado mucho. Fracasé viendo una entrevista del doctor File y es realmente, o sea, él dice que es doctor en algo y yo lo pongo en duda porque, no sé, yo quiero ver ese título, esa malla curricular, porque tiene tan poco rigor en lo que habla, es tan fácil desmontarlo que, bueno, en fin, pero todo eso configura el PDG y son sus figuras más notables. Entonces, no sé, Camila, ahí por favor, como ilumínanos, como de qué se trata este partido. Yo no sé si puedo iluminarlos sobre qué se trata el PDG, porque yo creo que ni ellos lo tienen claro. Solo hay mucha gente extraña que, como tú dices, está el hermano de Ángela Contreras, que así lo conocí yo, además, como no hay que olvidar eso, y que tiene este discurso antivacunas
ante todo que, pero que además leí que el PDG lo quería sancionar justamente por haber anunciado este paquete como de proyectos de ley sin haberlo conversado también con el propio PDG. Entonces, yo no sé muy bien qué esperar del PDG. Y creo que eso se va a ir viendo con los días. Porque como tú dices, tiene personajes como Pamela Giles también, que no salió presidente en el fondo de la Cámara. Y mira, no sé, o sea, yo creo que por un lado está bien que no haya salido. Como creo que es un personaje demasiado impredecible como para poder montar quizás una política un poco más seria. Entonces, pero ahí solo me causa como curiosidad. No te puedo decir qué es exactamente el PDG. Ya, pero Camilo, tú dices que el PDG responde a una voz que está en las alturas de esta Parisi, que les dice hagan esto y todos lo hacen. A mí no me consta, o sea, hay pocas neuronas jugando dentro del PDG y Parisi no es la excepción. Entonces, ¿por qué van a obedecer a una voz? Ya, pues, sí, es lo que pasó con la bancada anterior. Yo, mira, o sea, cosas de performáticas que me parece que igual develan un poco de para dónde puede ir estos. Pero Parisi, siendo entrevistado el 11 de marzo, cuando estaba asumiendo su nueva flamante bancada, sin tener nada que hacer ahí, y con mucha cobertura de prensa, y con micrófono, y él dando su opinión y diciendo que van a ser el partido de la gente, en fin. Yo creo que, o sea, a mí me dio la impresión de que él estaba tratando de asentar su liderazgo y va a tratar de hacer lo que no pudo hacer la vez pasada porque estaba, digamos las cosas como son, fondeado por presión de alimentos, digamos. Pero creo que el PDG principalmente es eso, es un cascarón vacío, con muchas figuras distintas, algunas provenientes de, comillas, del mundo independiente, con periodista o doctor en filosofía de Dr. File, u otras figuras provenientes de el establishment político como es Pamela Giles, que básicamente va en el PDG porque ya ningún partido no la quiere ver ni en pintura y por lo tanto necesitaba que alguien le firmara el cupo, pero todo articulado, creo yo, en torno a esta especie de culto a la personalidad que encarna Franco Parisi, y que nos guste o no, yo creo que Franco Parisi es una figura. Yo tengo muchas diferencias, probablemente ni siquiera pudiera sentarme en una mesa y tener muchas conversaciones con Franco Parisi, pero el hombre tiene virtudes y en ese sentido yo no menoscabaría su capacidad de lectura de la sociedad chilena. No por bonito sacó los votos que sacó, digamos, y es consistente. Y hay un discurso que él logra, o sea, más bien, él tiene un discurso que logra entronizar con una parte de la población que se siente efectivamente afuera o no se siente parte de las discusiones más tradicionales, izquierda o derecha, se erige por sobre las discusiones partidarias y en el fondo es un receptáculo ideal para todas las personas que dicen que son apolíticos, que independiente de quién gane las próximas elecciones se tiene que levantar a trabajar al día siguiente. Estoy haciendo un poco de exageración, ¿no? Pero por ejemplo, esta cuestión de vamos a hacer el evento de tuning más grande alrededor de la moneda si es que ganamos. Y tratar de representar a ese Chile que yo diría es muy es de clase social muy baja para ser representada por la derecha. Más bien la derecha yo no creo que tenga tiene una visión paternalista sobre estos sectores, y es ninguneada por la izquierda, porque es poco ilustrada, si se quiere, estoy siendo, insisto, muy esquemático. Y creo que el PDG ha venido a llenar ese vacío, por lo menos en términos de votos, de electorales. Otra cosa es lo que pase en el Congreso. Y ahí mi intuición es que lo mismo que pasó la vez pasada, si es que los parlamentarios del PDG no hacen lo que el supremo líder dicta, los va a terminar echando. Y eso es lo que pasó la vez pasada, y ahora, estando en Chile, creo que su presencia va a ser mayor. Sí, bueno, el problema del PDG es, yo creo que es grave en la medida de que no tiene contenido. Ahí no hay, no tiene sistema de pensamiento. Y yo tiendo a no coincidir con
con Camilo cuando dice que Parisi tiene virtudes que no lo eligieron por lindo. Yo creo que lo eligieron por lindo. Voy a decir por lindo, pero lindo entendido en que es la imagen del sujeto exitoso, el que vendió el Ferrari o no sé qué auto tenía para, comillas, pagarse una campaña presidencial que ya estaba pagada. O sea, es un showman. Es lo más parecido al Saul Goodman, ¿no? Como este personaje que siempre está ahí tratando de sacar una ventaja, de ganar un poquito, qué sé yo, y vio que toda esta gente le traía votos, el Dr. File, Pamela Giles, no sé quién, y estos 14 que salieron electos le traían votos y lo hacían ver fuerte, pero aparte de eso, es como solo una construcción de relato. Que con eso baste es otro tema y es preocupante. Quiero volver un poco a la oposición más formal, la que se supone que tiene ideas, que ya veremos, digamos, y como que lo que han hecho, aparte de esta declaración de Castro, vi a Manucheri en una entrevista diciendo que, bueno, su rol como diputado es fiscalizador, que de hecho eso es constitucionalmente, por lo menos su principal rol, y que por eso había mandado un oficio a Contraloría pidiendo que se fiscalizara a la primera dama porque había servido almuerzo sin guantes, sin mascarilla, sin tomarse el pelo y básicamente casi que escupiendo adentro de la comida de los pobres funcionarios de La Moneda, pero que ese era su rol, pero que después lo habían llamado de Canal 13, va que raro, para hacerle una entrevista sobre esa fiscalización y le había dicho que esa no es su agenda, pero porque entendió que había pisado el palito completo que le habían puesto en La Moneda. O también escuché al de eterno diputado Winter, que va por su tercer o cuarto periodo, no, tercer periodo, diciendo bueno, lo que pasa es que esto es como una analogía con el fútbol, hizo toda una analogía muy larga con el fútbol, pero en el fondo dijo, la derecha tiene muchos jugadores, y además tiene los árbitros, y además es la dueña del estadio, y además te cobra por el estacionamiento, y los únicos jugadores que tiene la oposición son los parlamentarios, que además estamos en minoría. Entonces, yo dije, esto sí huele a cadáver. Ya, pero yo creo que periodos de articulación también, o sea, porque yo creo que ahí el actual gobierno lo está haciendo súper bien con esto de distraer las cosas. O sea, te tira a la pía ahí sirviendo, te tira un loco. Entonces, te tira muchas cosas que son muy tentadoras para salir a responder y como para enfocarse en eso. Y lo que cuesta justamente es como un discurso un poco articulado, y porque además te tira cosas de todos los ámbitos, te quita los decretos de medio ambiente, que retira el Plan Nacional de Derechos Humanos, pero que dice que después lo va a volver a poner, que en el fondo firma cosas a nivel internacional, o se suscribe, perdón, no firma, se suscribe a declaraciones, en el fondo con sectores muy regresivos en materia de género y derechos humanos. Entonces también está como en muchos ámbitos y responder a todo es imposible. Entonces yo por eso creo que hay que dar tiempo un poco de articulación, como, y no sé, el Frente Amplio que tuvo su congreso este fin de semana, y que se está rearticulando un poco para salir con un discurso en el fondo, yo creo, más unificado. Y también autocrítico y todo eso. Pero yo creo que es un proceso también, como es un proceso y hay que aprender en el fondo a no responder y a no caer en el palito cuando tía sirva almuerzos, como, o no responder a todo, porque también es difícil, pero también hay cosas que hay que salir a responder y que yo siento que no se han respondido adecuadamente, como el déficit fiscal. ¿Cachai? Que yo creo que ahí, por ejemplo, es algo que el gobierno está diciendo, dejaron bancarrota, y yo todavía no escucho, por ejemplo, bueno, Marcel salió diciendo algo, pero salió diciendo también como nosotros no somos como ellos, pero igual hay que responder, y hay que responderle a la gente que ve justamente televisión y que ve la noticia todo el día, y que está pensando que efectivamente hay un déficit fiscal porque el gobierno anterior dejó como en crisis. Y ahí hay que salir a dar respuestas claras y concretas y especificar justamente porque no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí creo que falta salir a responder en esas cosas, o sea, falta salir a responder en lo importante y dejar de responder justamente en estas cosas que son más anecdóticas y performáticas y que no tienen ningún sentido. Sí, solo quisiera puntualizar de que esta noción de que hay que dar un tiempo de rearticulación
y que estamos recién empezando, y qué sé yo, pero le está dando mucha cancha al oficialismo. Mucha cancha. Están haciendo lo que quieren. Esto es como ver a Brasil, siguiendo con la metáfora futbolística, Brasil 91 contra la selección chilena. O sea, realmente, o Brasil hoy contra la selección chilena. No hay juego, no hay oposición, se nos van todos los pases, no damos dos pases seguidos. Entonces, es como, no lo vimos venir. Esto es como realmente es la venganza del estallido social. Este es como el estallido oficial de Cast, lo que siempre soñó, ¿no? ¿Ah? Dejar un estallido oficial, ¿ah? Y dejar a la oposición diciendo, oh, es que no lo vimos venir. Yo creo que estaba bastante claro, ¿no? De antes. Si me permiten, yo, a ver, muchas cosas. Yo, en nuestro primer capítulo la semana pasada, yo decía que creo que la estrategia de el oficialismo está resultando. Ha tenido buenos réditos en este sentido de confundir, ¿no? Tirar mucho humo, mucho fuego artificial, y tener a parlamentarios, porque además en este desorden del Congreso es muy difícil que las bancadas actúen articuladamente. Por eso se perdieron casi todas las presidencias de las comisiones y por supuesto la Cámara. Entonces, tiran una cuestión y cualquier parlamentario con mayor o menor tino puede pisar el palito y se roba la agenda. Entonces estamos hablando 2 días de pía y yo concuerdo plenamente con Camila. Hay cuestiones que están pasando coladas. Y bueno, y eso también lo decías tú, Rodrigo. Ahora la pregunta es ¿cómo se responde? Porque, claro, uno podría seguir la línea más técnica de decir, mira, sabéis que el déficit estructural de Chile es una cuestión que lleva larga data, que no es solo problema del gobierno anterior, pero yo creo que eso es entrar en el barro al que el gobierno quiere llevarte. Yo creo que, por ejemplo, de manera incomprensible para mí, no ha logrado cuajar al interior de la oposición que un gobierno que se ha solazado diciendo que no hay plata, sus primeras medidas sean, o varias de ellas, reducir el impuesto al 1% más rico del país y generando una merma fiscal de casi 2.000 millones de dólares. Entonces, bueno, ¿cómo es el asunto? No hay plata, hay que ajustarse el cinturón, pero se lo vamos a liberar a los más ricos. Entonces, yo creo, y en esto incluso parlamentarios de derecha lo han dicho, o sea, vamos a caer en la caricatura que siempre hacen de nosotros, que gobernamos para los más ricos con la excusa de que eso va a permitir mayor inversión, etcétera. O sea, pero yo en eso, yo tiendo a estar de acuerdo con Camila. Efectivamente, no hay mucho tiempo. Creo que todavía estamos en una fase de adaptación. Todavía no han, o sea, se han erigido un par de figuras. El senador Castro, además muy cargado hacia la masculinidad, ¿no? El señor Castro, el señor Manucheri, el señor Ibáñez, que estuvo en Mesa Central ayer, el diputado Vinter, etcétera. Con distintas perspectivas tratando de hacer una crítica, pero no ha logrado cuajar como un relato conjunto de la oposición ni de lejos. De hecho, el senador Castro está en una posición muy dialogante y en el sentido de esperemos lo que viene, tenemos que ver el contenido de este proyecto similar al ómnibus de Milei. Y lo que yo veo, sí, es que, claro, el Frente Amplio lanzó su hito congresal. Eso yo no tengo, la verdad, no estoy muy involucrado internamente en la cuestión partidaria, así que no sé cuántos plazos tendrá. A mí me preocupa que las discusiones congresales, que son de carácter más bien ideológico, concentren demasiado tiempo militante y orgánico o más bien se lleve la atención internamente en desmedro de la necesidad de responder a la contingencia, ¿no? Pero en cualquier caso, congresos más, congresos menos, reuniones entre presidentes de partidos más fallidas o más exitosas, yo lo que veo es una capacidad muy, muy reducida desde las estructuras partidarias, es decir, orgánicas, para lograr la construcción de una oposición. Yo creo que esa cuestión lamentablemente va a terminar pasando por la fuerza de los hechos, porque el oficio del diputado Manicheri, la cuña del diputado Vinter o del senador Castro, etcétera, logre cuajar como un relato común y a partir de eso se va a articular, es decir, a partir de un liderazgo. Yo veo muy difícil por ahora, por la configuración de los partidos y las relaciones que quedaron entre los partidos post elección de diciembre, que hay una especie de cónclave partidario de oposición
y se presente una estructura de funcionamiento común, un funcionamiento en ese sentido estructurado, y por sobre todo estrategias políticas conjuntas y consensuadas. Y en ausencia de eso, creo que vamos a seguir en este escenario en el que no está tan claro para dónde va la micro, y yo sin eso concuerdo. Creo que estamos a merced de lo que el gobierno vaya haciendo y las metidas de pata, que también están empezando a ver. Sí, bueno, no tenemos mucho más tiempo para discutir sobre esto. A mí me sorprende, yo soy un asiduo, como un pequeño adicto, lector de los comentarios en Emol, ¿ah? Que es como una especie de cámara de eco del odio, así profundo. Entonces ahí salía, titulado en Emol, que la capitana Rodríguez era la presidenta de la Comisión Cultura. Ya llamarla la capitana Rodríguez como en el titular del Emol, yo no sé, ese periodista es como que le dieron el cartón en un examen de orina, yo creo, porque ¿qué onda? Pero ya, ok. Y pusieron de foto e ilustración a la diputada Rodríguez con una polera, una camiseta, especie como bien ceñida, que tenía a la Venus, el nacimiento de Venus de Botticelli. Y los comentaristas de Emol, que son como los invitados al cumpleaños de la capitana Rodríguez, decían: la cultura es una mierda, usa una polera donde muestran las tetas, y así, y yo así, pero esta gente... Bueno, ese es el núcleo duro que apoya a Kast. ¿Cómo no va a ser posible articular un discurso frente a eso? Como decir, oiga, están ridiculizándose, están ridiculizando también todas las esferas del país, de alguna manera, ¿no? Eso es lo que logran, como... Ese es el núcleo duro que vota Kast, que vota a Capitana Rodríguez, que ni siquiera sé su nombre, capaz que se llame Capitana, y yo haya denostado al pobre periodista de Mol. No se llama capitán. Yo creo, ¿por qué te haces eso a ti mismo, Rodrigo? Yo creo que esa tiene que ser una de las preguntas principales, igual. Es que soy demasiado feliz, entonces busco mi espacio en los comentarios de Mi juventud lo hacía para iniciar mis días con una renovada cuota de odio que me permitiera atravesar las labores diarias. Yo, solo un comentario, Rodrigo, si me permites. Yo creo que ese es justamente el problema. Primero, los comentaristas de Emol ya son un subconjunto, super ultron y quizás muchos bots, qué sé yo, pero igual son parte de un Chile que existe y que ha ido perdiendo la vergüenza a mostrarse en público, digamos. Y creo que en eso, lamentablemente, y aquí hay una discusión mucho más larga, las derechas han sabido leer y representar a esos sectores de manera mucho más eficiente, echando mano a el fracaso de las democracias liberales o la incapacidad de las democracias liberales y de los socialismos renovados de dar respuesta a las necesidades cambiantes y nuevas de toda una generación de personas que, bueno, ya no tienen acceso a la vivienda propia. Eso es un hecho. Y no es porque las nuevas generaciones consumen muchas paltas como algún ilustre político enarboló hace algunos años, y tantas otras cosas. O sea, la gente que va a la universidad y luego termina trabajando de cualquier cosa, muchas trayectorias laborales discontinuas, en fin. Y en esas frustraciones, esas personas que encuentran comunidad en su comunidad de tuning, que se ha sentido siempre muy mirada en menos, con justa razón, por parte de la élite más educada de izquierda. Bueno, la capitana Rodríguez, bueno, el señor capitán de Carabineros que cegó al diputado, no me acuerdo su nombre. Gatica, gracias. Gustavo. Te das cuenta de cómo, bueno, hay un sector de la población que efectivamente piensa esas cosas y alguien lo está diciendo en público ahora. Y esa es la dificultad. O sea, claro, tú preguntas, ¿cómo nadie va a poder decir, oye, te estáis ridiculizando en público? Bueno, es que la verdad pasó de moda y ser culto ahora es fome. Porque además ninguna de las dos cosas te asegura absolutamente nada. Entonces, ¿quién es el ridículo realmente?
el weón que está leyendo para educarse y para tener temas o para aprender cosas, porque la curiosidad, qué sé yo, o el weón que está tratando de ser influencer, perdón el improperio, grabando TikToks, ¿cachai? El Oye, club que de no los seas ridículos. pavo, weón. Claro, weón. Entonces, ese es el escenario en el que estamos, y creo que eso también, en un paralelismo bien estirado, digamos, es expresión de las oposiciones tratando de reaccionar desde distintos lados y viendo cómo le pica a la sociedad chilena y ver cómo le pueden rascar. Sí, o sea, coincide, pero además como ha sido exitoso en vender un relato y una interpretación también porque en el fondo le han dado causa a esa frustración que decía Camila en el fondo, como que han establecido y señalado culpables de esa frustración. Creo que eso es lo peligroso en el fondo, falsos culpables como el feminismo, como los derechos humanos, que en el fondo básicamente, no sé, son muy garantistas porque creen mucho en los derechos humanos y por eso en el fondo la seguridad está como está. O sea, como entonces creo que han establecido culpables y exitosamente han vendido esa interpretación de esos culpables. Hay gente que se la ha comprado. Cuando yo creo absolutamente que no es así, pero y ahí en el fondo, oposición, nosotros, una gran izquierda también hemos fallado en justamente señalar las causas justamente de esa frustración. Y porque también, y ahí coincido mucho con Camilo, como son discursos también, vendemos un discurso que, claro, las causas estructurales de la desigualdad, que eso tampoco es vendible en el fondo, como cuesta hacer llegar ese discurso y yo creo que también, por ejemplo, ahí el feminismo también caemos en el fondo un poco en eso, en interpretaciones también sobre como intelectualizadas en el fondo de la realidad, pero no sabemos concretar un poco ese discurso en la realidad de cómo efectivamente les afecta la desigualdad de género, como concretamente, porque en el fondo deberían creer en ciertas cosas. Y creo que hemos fallado, pero eso también, yo como una optimista crónica, y ahí, mira, somos una... bueno, yo como optimista crónica creo que sabemos, en el fondo sabemos lo que estamos haciendo mal un poco. Entonces creo que ahí en el fondo solo tenemos que seguir creando, seguir bajando discursos y seguir un poco combatiendo ese discurso que culpa a ciertas cosas erróneamente. Sí, tal vez de las cosas más lúcidas que he escuchado en los últimos días fue a Bombo Fica en La Voz de los que Sobran, una linda entrevista que se la recomiendo a todo el mundo, donde dice que en los 70 el pobre sabía que era pobre y que ahora ya no hay conciencia de clase. Ahora la gente tiene un celular y se cree que es clase media. Entonces, claro, siempre esa asignación de culpables que dice Camila tan lúcidamente, siempre afecta a otro. Es el migrante, es el feminismo, son los ecologistas, que prefieren 4 arbolitos. Ya. Bueno, pero no nos podemos extender. Quiero arrancarles una palabrita, una reflexión sobre lo que está pasando en el vecino país, al otro lado de la cordillera, que Milei ya desde hace más de un año, creo, está metido hasta las narices en una criptoestafa, la de la criptolibra, y bueno, que es un proceso que estaba un poco parado hasta que en los últimos días una periodista, Natalia Bolosín, que está muy demandada en Argentina, reveló mensajes y intercambios de chat y audios que ya involucran directamente a Karina y a Javier Milei. ¿Por qué nos importa? Porque básicamente cuando Milei es el mejor amigo de Kast en la región, fue el primero que le hizo caso en venir a su cambio de mando, y que cuando llegó al cambio de mando, además de pastelear, de no llegar a reuniones, qué sé yo, pero toda la derecha, el amplio arco de la derecha se sacó eh, selfies con Milei, que yo creo que ya es como el signo, ya, digamos, ¿de qué se están orgulleciendo? ¿De sacarse selfies con un ladrón? Bueno, igual hubo un presidente que se robó un banco en Chile. No sé, tal vez es un signo de continuidad. Yo no soy ni de lejos experto en la política argentina, pero creo que esta cuestión tiene muchas áreas interesantes de analizar. Primero, creo que lo primero es que uno en Chile, creo que cada cierto tiempo es bueno salir a mirar al vecindario, porque nos damos cuenta que, claro, el presidente entrante nos planteó que estábamos prácticamente viviendo en un país
del África subsahariana, con hambrunas, etcétera. Pero si tú te pones a pensar, en Perú hace cuánto tiempo no hay un presidente que termine su periodo. Y la política argentina y la emergencia de Milei también es un fenómeno interesante a analizar y da cuenta del estado de la política de representación en los países vecinos. Bueno, Bolivia con presidentes acusados de pederastía, etcétera. En fin, eso por un lado. Lo segundo, yendo más al tema propiamente tal, yo creo que, a ver, uno, creo que no hay posibilidad de un juicio político para Milei. No, o sea, de hecho, no, las matemáticas no dan, como decía un profesor de estadística mío. Lo siento mucho, pero las matemáticas no dan. No tienen los votos y por lo tanto por ahí no va a avanzar. Segundo, lo que uno mira, lo que ha visto de juicios o de causas penales en contra de autoridades en ejercicio, en Argentina no han avanzado con la celeridad que uno pudiera presumir. De hecho, la periodista que tú mencionas, Rodrigo, lo denuncia, y hay muchas denuncias también de otros políticos de oposición que acusan al fiscal derechamente de corrupción, y el nuevo ministro de Argentina que sale a hacer una defensa corporativa un poco, ya a esta altura, media ridícula, de que el problema es la violación de privacidad y no la posible comisión de delitos. Por lo tanto, yo creo, no hay juicio político, veo poco probable que en lo que le queda de periodo al presidente de Argentina, la Fiscalía inicie un proceso decidido, o sea, está iniciado, ¿no? Otra cosa es que avance. Yo creo que en términos políticos lo más relevante es que pudiese constituirse esta comisión investigadora en la Cámara, que por supuesto va a llegar a algunas conclusiones muy rimbombantes que la verdad no van a tener mayor efecto práctico, pero lo que sí va a tener es poder tener en la agenda todas las semanas un recordatorio de cómo Milei se robó por acá o las pruebas de acá, y eso va a poder irse poniendo en la agenda con la esperanza de que ocurra algo que yo hasta el día de hoy veo que ha ocurrido poco. Llevamos un año de esta criptoestafa que es un escándalo por donde se lo mire. Claro, tiene una desaprobación del 60%, va bajando, llegó a los límites más bajos ahora, pero no está en una situación Piñera 2019, sino no son 7% ni de lejos. Sí, a mí me pasa que como que nada me sorprende, no me sorprende, como no me sorprende mi ley, como, o sea, tenemos a Trump en Estados Unidos como con los archivos, los Epstein Files, y parece que a nadie le importa. Como hay cosas que yo siento que deberían ser en el fondo como de nuestro sentido común, que tiene que ver con los temas de corrupción, que yo siento que pasan muy, muy piola, como esto de que se haya rechazado también acá, por ejemplo, levantar el secreto bancario, como se intentaron dar voces así de alerta, pero realmente no pasa nada. Entonces, yo creo que esto para mi ley, no, yo coincido con Camilo, yo no creo que signifique mucho. O sea, las cosas que ha hecho Milei en Argentina ya han sido terribles, ya ha desarmado en el fondo el Estado. Hubo movilizaciones, pero claro, principalmente ahí como he mencionado, pero que tampoco tienen la fuerza suficiente como para poder en el fondo hacer algo más. Entonces, yo creo que a nadie le sorprende mucho esto de Milei, lo que salga ahora, y yo también ahí mi optimismo ya se cae, como con respecto a que esto pueda significar realmente, como decía Camilo, yo creo algún tipo de juicio político, sobre todo. Yo creo que Argentina no va a pasar nada hasta que hayan próximas elecciones, y ella ojalá se vaya, y ojalá. Ya. Bueno, entonces veo que lo que ustedes vislumbran en el futuro de Argentina es que Milei va a salir por la puerta ancha. Digo, Kast va a ir a despedirlo a la Casa Rosada, no sé, y se van a dar la mano y se van a jugar con sus motosierras, una cosa así. Yo por lo menos sí. Rodrigo, lo que pasa es que sí, yo también, o sea, creo que esta cuestión es parte de un fenómeno más global de la nueva derecha y de estos liderazgos que son como culto de la personalidad. O sea, Trump hace y dice barbaridades, y además todo lo contrario a lo que prometió en campaña, y hay un núcleo duro de adeptos, porque ya no son adherentes, son adeptos, que les da lo mismo.
que las barbaridades, las obscenidades, las tonteras que sus líderes puedan decir o hacer, le son refractarias, ¿cachai? No modifican esta especie de, qué sé yo, como adhesión irracional que tienen con ellos, y eso, yo creo que eso es muy peligroso para las democracias, porque en el fondo las representaciones políticas, los políticos, terminan siendo medios indemnes a sus barbaridades, y tienen un núcleo de adhesión tan duro, un séquito, digamos, que se pueden permitir hacer cualquier tipo de cuestiones, saltarse la institucionalidad, en fin, con todos los riesgos que eso supone para la democracia. Y yo con esto voy a cerrar. Creo que lamentablemente esto nos retrotrae a tiempos en Latinoamérica donde era común escuchar, mire, ¿sabe qué? Vamos a preferir a este porque roba menos. Y en el caso de Argentina, no, lo que pasa es que los Kirchner se robaron todo. Bueno, pero ¿y Milei? Sí, pero está empezando nomás. Se robó un poquito, digamos. Más allá de la disyuntiva, y yo creo que esta cuestión sí le duele a los militantes de la Libertad Avanza, es que, independiente de lo que ocurra, que yo creo que va a ser bien poco, por lo menos para el proyecto político, es que su supremo líder está en una disyuntiva que es difícil de escapar. O es chorro, como dicen los argentinos, o se robó plata, o es imbécil. Y vino un gringo y lo hizo huevón, y él pidió a sus seguidores que lo acompañaran en esta tontera en la que le hicieron caer. Entonces, o es casta o es tonto. Porque no puede... O ambas, claro, pero no hay una opción tercera en la que él genuinamente creyó y lo mintió. No, o sea, no. Sí, yo creo que nos retrotrae más bien a la época de los Borgia. Ese papa que designaba, que dijo que su hija era virgen y santa, y estando embarazada, y en fin. Bueno, no sé, yo conocí el Palacio de los Borgia y era claramente un corrupto. O sea, claro, yo creo que si uno entra a la casa de Milei tiene la misma sensación. Cami, por favor, transmítenos un poco de optimismo para cerrar. Mira, para transmitir optimismo, yo creo que sí, estamos en un periodo oscuro, y justamente estamos en un periodo en que los cultos a estos líderes, además, principalmente masculinos que juegan con esto un poco... Bueno, yo creo que estamos en este periodo de crisis, pero siempre después de la tormenta sale el sol. Así que yo creo que el punto es resistir, aguantar y combatir en el fondo todos estos discursos desde espacios como este. Sin naufragar. Sin naufragar. Es El Club de los Naufragados. Ya, bueno, tenemos distintos nombres, sacamos distintos nombres para nuestro club hoy día. El Club de los Ridículos, el Club de los Naufragados. Como siempre, un placer conversar con ustedes, escucharlos, aprender. Y espero que nos encontremos la próxima semana, si es que no nos hemos ahogado. muy bien, nos vemos. Adiós. Adiós.